Bueno, pues de pronto cuando se habla de 100 días, ya he escuchado múltiples entrevistas, sé que ha contestado el gobernador de todo. A mí me gustaría en principio saber cómo pensar por los 265 días mejor que vienen, porque creo que hay cosas, muy interesantes. Pero a ver, yo no sé quién se le ocurrió eso los 100 días. Yo creo que en el inicio de año es un buen momento para hacer un corte, revisar lo que hayamos hecho en los meses pasados, en este caso después del 1 de octubre para acá, pero empieza otro año. Ya mi responsabilidad empezó pues también ya casi al finalizar el ejercicio fiscal, entonces es importante hacer un corte y luego en el año que inicia, pero pues hay que pensar en los 365, bueno, y ahorita ya son menos de 365 finalmente, finalmente, ¿no? Pero hay que estar más bien pensando en cómo le vamos a hacer para enfrentar los retos en los días y meses por venir, ¿no? Una de las cosas que también siento que no se ha tratado mucho es en estos 2 días, por ejemplo, en otras entrevistas, es el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, el tema de que perdimos no sé cuántos millones de pesos en el tema de seguridad porque no se aplicaron. Bueno, no los perdimos, sino se usaron en otra cosa. Bueno, pero ahí ese es el detalle, ¿no? ¿Hasta dónde? Es importante hacer un corte, es importante hacer un recuento de lo que hemos realizado en estos 90 o 100 días, y es importante porque cuando yo protesté el pasado 1 de octubre, asumí compromisos. Y fueron muy importantes. Cruciales. ¿Qué dije en ese momento? A ver, primero, se acaba la etapa de la inestabilidad en el Estado. La inestabilidad que algunos aseguran es resultado o se debe a que los periodos fueron cortos, que hubo periodos cortos de gobierno, que no permiten consolidar las cosas, que no permiten planear a mediano y largo plazo, y que eso influyó para que el Estado pues tuviera dificultades, incluso en algunas regiones de gobernabilidad. Bueno, eso se acabó porque ahora, derivado de un proceso electoral que también dije era una gran oportunidad para que Michoacán iniciara una nueva etapa, nos permita replantearnos muchas cosas. Y tomé yo 3 ejes fundamentales. Las finanzas públicas, que han sido un dolor de cabeza por muchos años para Michoacán y para el gobierno en particular, para poder cumplir sus compromisos. Es inaceptable que un estado tan rico como Michoacán, un estado tan hermoso, con tanta historia, con tanta cultura, tenga problemas hasta para pagar sus quincenas. Eso es inaceptable en la etapa que nos toca vivir. Entonces había que ordenar las finanzas públicas. Y a eso me he abocado. Primero, a cerrar bien, a salir bien el año, y creo que lo logramos bien en los compromisos que se quedan al final del ejercicio, logramos bien. Pero no es suficiente, porque eso, si no lo resuelves estructuralmente, se te va a volver a repetir en los años por venir. Entonces hay que arreglarlo, y en eso estamos. Si las cosas se concretan como están proyectadas, en 2 años, Michoacán no debe de volver a padecer, si las cosas se hacen responsablemente, no debemos de volver a padecer de problemas de déficit, de incumplimiento de pagos. Luego, segundo tema, hay que resolver nuestra problemática en materia educativa, que está muy asociada con el problema del déficit, empezando porque uno de los hoyos financieros tiene que ver con el déficit de la nómina magisterial, que rebasa los 5,000 millones de pesos. No es una cantidad menor. Que tengas tú en tu nómina un faltante o que te falten 5,000 millones de pesos para pagar tu nómina, está muy complicado. Pues si a mí de pronto me faltan 30,000 para pagar mi nómina, es un lío. Bueno, digo, guardadas las proporciones, pues, doctor, pero eso no puede continuar así. Que incluso el Congreso presupuestaba o ha venido presupuestando en los años pasados ya de entrada ese hoyo financiero. No se puede continuar así. Este año de entrada ya bajamos
al 50% ese déficit. En unos meses hicimos el ajuste, porque ha implicado muchas cosas, incluyendo lo insignificante que sea que yo me haya ajustado el salario 25% para abajo. ¿Qué tanto contribuye eso? No lo sé, pero hasta eso lo pongo sobre la mesa porque es parte de una determinación general de poner esto en orden. Que además, perdón, faltaría que los otros funcionarios, los otros secretarios hicieran algo como eso. Lo están haciendo ya, y este año lo harán. Pero además es mínimo finalmente lo que pega. Eso, me dijeron, vas a hacer el ridículo porque eso no impacta en general. Bueno, pero es una expresión de responsabilidad con un Estado que requiere que todos nos pongamos en orden. Ahora, eso es en el salario, pero también el ajuste a la baja es del 25% en todo, en las contrataciones de servicios personales, de los contratos, todo para abajo. Y eso también es en el gasto ordinario. Ninguno de mis funcionarios del Estado trae teléfono oficial. Es su teléfono. Y cada quien pagamos nuestro gasto de teléfono. No nos dan gasolina. Incluyendo el gobernador. Incluyendo el gobernador, principalmente yo. Yo siempre he pensado, ¿cuánto traerán en la bolsa un gobernador, un presidente? ¿Gasta dinero? Ni un peso. Pero bolso, entonces todo lo pagamos. Pero en nuestro caso no. Yo cubro una buena parte de los gastos básicos, el teléfono, cosas, porque pues no hay condiciones para cargarle eso al Estado. Pero el tema educativo, digamos, estos son componentes pequeños, pero el tema educativo hay que arreglarlo. Si no, no resolvemos a largo plazo el tema de finanzas públicas, porque es un caos. Fírmale por aquí, fírmale por allá, y no importa, contrata y órale. Ese desorden generalizado. A ver, tenemos una dependencia de educación que debe de funcionar con 600 personas. Oye, tiene más de 4,000, eso es imposible que una dependencia o que un gobierno soporte esa dinámica, porque no hubo límites, cada quien hacía lo que quería. A ese nivel llegamos, de que cada quien hacía lo que quería y que además siempre se impusieron o se han impuesto malamente los intereses particulares por encima de los intereses generales. ¿Y eso quién dijo? ¿Por qué? Resultados de el relajamiento en la toma de decisiones y en las determinaciones. Tercer asunto, el tema de seguridad. Y entonces me traje una tabla, porque como tú eres muy meticuloso, para que veas cómo está la movida. Por primera vez en nuestra historia reciente, Michoacán ya no aparece en ninguno de los delitos más impactantes. Homicidio doloso, ¿quiénes están? Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Baja California. En secuestro. Tamaulipas, sin lugar a dudas, Tabasco, Guerrero, Morelos, Veracruz. En extorsión. Jalisco, Nuevo León, Morelos, Quintana Roo, Tabasco. En robo de vehículos. Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, DF. Obviamente ustedes eso no lo están haciendo, no lo dicen. No, esto es del Sistema Nacional. Fuente, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No son datos míos. Y además, tengo otra tablita aquí, porque es importante las estadísticas que no sean datos nuestros. Esta es la tabla general de las 32 entidades de la República. ¿Dónde está Michoacán en la incidencia de delitos? Michoacán estamos en el 19. En el número 19. Es decir, estamos abajo de la media nacional. ¿A qué se debe eso? Pues a un trabajo muy intenso. Coordinación. Una dinámica de 18, 20 horas diarias. Coordinación estrecha con la Federación para que podamos distribuir las tareas y que le entreguemos resultados a los ciudadanos. Pero no solamente hemos parado aquí, porque me van a decir, no, hombre, pues si en Morelia todavía hay asaltos y allá, pues sí, porque cuando se van abatiendo este tipo de delitos o se detienen o se encarcelan a cabezas de grupos se quedan muchos sueltos y entonces empiezan a hacer por su lado también cosas que no. Entonces tenemos que entrarle ahí, sobre todo al tema de nuestros jóvenes, porque resulta que el 40% de los delitos registrados los cometen menores de edad o jóvenes que apenas cumplieron los 18 años. Y ahí ya entramos en otro terreno, que es un problema de carácter social. Y entonces, bueno, ahí hablaremos de las becas y de otras cosas que vamos a poner en marcha en estos días para que podamos atender ya el asunto de carácter social. Pero algo más te quiero comentar en este asunto. Para todo esto, hemos tenido una coordinación estrecha con el gobierno federal. En materia financiera, debo decirte que conté con el apoyo del gobierno federal, si no
también la cosa no está sencilla. No, me decía Carlos Maldonado la semana pasada, 1,930 y tantos millones que se han atraído, pero creo que la cifra es casi como de 3,000, ¿no? Cerca de 3,000 millones de pesos es lo que hemos podido gestionar. Porque es la ventaja de ser cuate de Peña Nieto. Porque, bueno, yo creo que hay respaldo del gobierno federal a un gobierno que está haciendo lo suyo, y sí hay muy buen ánimo del presidente de la República con Michoacán. Es que se pueden quejar algunos de que esa relación con Peña Nieto, pero bueno, carajo, eran de su partido y ni siquiera tenían esa relación, ¿no? Yo creo que aquí lo que cuenta, primero, es que se asumen las responsabilidades, y el gobierno federal, empezando por el presidente, pues está viendo que estamos chambeando duro. Incluso nos han dicho en materia de seguridad, de repente, oigan, pues que los invitamos para acá. Y nos dicen, ustedes tranquilos, ustedes van re bien, ¿no? Entonces, hay la confianza de que estamos haciendo la parte que nos toca. A mí, desde hace rato me parecía incorrecto que los gobernadores dijeran, es que esos temas a nosotros no nos tocan, porque eso es de competencia federal. Y entonces podían andar ahí los delincuentes haciendo lo que querían, porque eso era competencia federal. Sí, todos nuestros gobernadores anteriores siempre se ocultaban en eso. Cero tolerancia, y el gobierno del Estado tiene que asumir la parte que le toca. Y una parte importante es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero bueno, con el apoyo de la Marina, del Ejército, la Policía Federal, PGR, CISEN, Gobernación, que debo de reconocerles yo públicamente el respaldo que me han dado en y en otros temas, pero en materia de seguridad ha sido determinante. Hemos iniciado también el proceso de, primero firmamos el mando único, Nacho, en 40 días. Eso está para que lo registres. Sí, preguntarle a Graco. Porque, bueno, él lo tuvo que decretar 3 años después. Es decir, y por mandato, por una determinación central. Aquí lo hicimos en un diálogo, entendimiento, cooperación y trabajo conjunto con los señores y señoras presidentes municipales, cosa que les reconozco y cuentan con todo mi respaldo. Y por el otro lado, iniciamos el proceso de depuración de nuestros cuerpos de seguridad. Nacho, yo sé que luego ustedes son muy solidarios con estos movimientos de los llamados autodefensas y demás, más que ahí en el pecado va la penitencia. Las autodefensas son buenas, todos, digo, hay buenas y malas. Como en todos pero lados. Al final del día todos van a ser malos. Ojo con esto. Por eso no puede un Estado permitir que las tareas que le competen exclusivamente, como la seguridad, la hagan civiles armados. Pero aquí lo permitieron. No, aquí no solamente lo permitieron, aquí les ayudaban a los delincuentes, que eso es lo peor de la historia, porque los grupos delincuenciales, cualquiera que estos sean, no pueden alcanzar ese nivel de fortaleza y de capacidad, ¿verdad?, si no cuentan con la complicidad del gobierno y de servidores públicos. Por eso fijé con mucha claridad mi postura: cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción, porque ahí empieza este juego perverso, y entonces los gobernantes, muchos de ellos electos democráticamente por los ciudadanos, acaban al servicio de los delincuentes. Eso no tiene perdón, porque es traicionar la confianza de un ciudadano que te dio su apoyo para que cumplas con lo que te mandata la Constitución y la ley, y muchos acabaron protegiendo delincuentes. Eso es terrible. Lo peor que le pudo pasar a Michoacán es haber llegado a esos niveles de impunidad y de corrupción. Bueno, eso lo estamos atacando. Por eso vamos a depurar. En Michoacán la seguridad estará en manos solo y exclusivamente del gobierno. Entonces hemos iniciado un proceso de depuración de los llamados grupos de autodefensa, haciéndoles un reconocimiento sincero a quienes de manera auténtica se jugaron su vida, arriesgaron su familia y se pararon enfrente, agarraron un arma para defenderse y defender a su familia y su comunidad. Hay que reconocérselo. Que malamente lo tuvieron que hacer ante la ausencia del gobierno. Pero ahora no. Y entonces ya casi terminamos. Ya cerramos ese ciclo con la mitad de los que teníamos en el padrón. Y viene la otra mitad que en 2 semanas estará concluyendo su reconocimiento, su estímulo, agradecimiento por los servicios y lo arriesgado, pero que se regresen a su vida cotidiana, sus actividades productivas, que es mi deseo. Ojalá y no mandemos a algunos a engrosar otras filas, pero que se vayan a sus tareas productivas. Y aquellos que tengan vocación, o aquellos, porque hay muchas mujeres jóvenes, ¿no?,
que tengan vocación por la tarea de seguridad, que lo hagan de acuerdo a las reglas. La convocatoria está abierta, porque vamos a formar la nueva policía de Michoacán. Solamente habrá la policía Michoacán, punto. Y en las semanas por venir, tardaremos 2 semanas, a fin de mes, ojalá nos acompañes tú, vamos a tener la ceremonia de finiquito de autodefensa. Y en las por venir viene la llamada Fuerza Rural para que solo tengamos policía Michoacán. Y todo un programa integral muy, muy amplio, no te lo cuento, en materia de seguridad porque sería muy aburrido. Pero, bueno, después de que se ha echado todo un rollo, señor gobernador, espero que me permita preguntar. Estoy dando datos precisos. No, de acuerdo. O sea, finalmente esto es interesante. Bien, aprovechando el tema de seguridad, de pronto hemos dicho, los muchachitos inquietos, aquellos que se fueron a Hermosillo después de lo que pasó, los traen aquí, que porque ustedes ayudaron, para que estén cerca de sus familias. Caso Mireles, ¿qué pasa con el doctor Mireles? ¿Él no podría también estar cerca de su familia? Las bonitas cosas se especula a todo mundo, Nacho. Pero en el tema de autodefensas, yo no solamente hablaría de Mireles. Ah, no, claro, 89 personas más. Hay muchas personas, en este caso, fuera del estado en algún reclusorio, pero aquí mismo en el estado hay muchos que por alguna circunstancia también anduvieron envueltos en estas tareas y acabaron detenidos. Caso Huetamo, la cárcel de Tacámbaro y otros donde hay jóvenes que, por lo que he revisado, pues podrían alcanzar el beneficio de una liberación en virtud de que no han cometido ningún delito más que haberse sumado a un llamado de sublevarse con armas para defenderse de delincuentes. Entonces yo creo que bien podríamos pensar en un proceso de amnistía, pero eso lo vamos a hacer, yo lo he estado considerando, será una vez que terminemos de depurar los autodefensas, para que después de ahí no puede haber ningún grupo de ciudadanos armados haciendo tareas que son solamente del gobierno. Y quienes lo anden haciendo se van a enfrentar a la ley y al gobierno, no hay otra. Hace unas horas, Jesús Sierra, exsecretario de Educación, me decía que él firmó, de pronto llegaron y dijo, firmas de recibido 1,100 millones para X cosa. Está demandado porque esos 1,100 millones se aplicaron en otra cosa. Que le dijo a su gobernadora en aquel momento, oiga señor, la tesorera no me quiere transferir los recursos que me mandaron, pero yo ya firmé. El gobernador se quedó exactamente igual que este gobernador, callado, no dijo nada, y él está en un proceso. ¿Qué se va a hacer con funcionarios, Silvano, el gobernador, que cometieron delitos de haber tomado el dinero que no correspondía y que nos han metido, en el tema de educación, nos han metido en todo este problema de que debemos, pues creo que más de 30,000 millones de pesos, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Y repito, primero mi tema no es andar persiguiendo a ver a quién meto a la cárcel o a ver a quién le cargo culpas. Ese no es mi asunto. Yo quiero sacar a Michoacán adelante y eso implica reconciliación, entendimiento, una nueva etapa. Pero tampoco borrón ni cuenta nueva. Si hay evidencias de que alguien de plano cometió alguna falta, pues tendrá que responder por ella, sin anticipar, sin amenazas, porque eso nomás desgasta y además lastima historias personales y prestigios. No lo voy a hacer, excepto que tenga evidencias sobradas o completas, no sobradas, completas. ¿Por qué? Porque se terminó el proceso de entrega y recepción y ahora estamos en un proceso de auditorías. Yo voy a hacer un corte, porque sí requerimos poner orden en esto. Bueno, ¿qué está visible? Pues hay cosas, a ver, un ejemplo sencillo. Las participaciones de los municipios de agosto y septiembre no se las entregaron. Y eso es una falta grave, ¿eh? Eso está penado por la ley de la Auditoría Superior de la Federación, el presupuesto y responsabilidad hacendaria, bueno, y otros instrumentos. Está penado. Luego, fue muy común en Michoacán de que llegaban recursos y se usaban para otra cosa. Se iban a la llamada licuadora. Se fueron recursos de obras públicas. Yo fui víctima de esta licuadora porque gestionar recursos para obras llegaban al Estado. Hay necesidades, pues a la licuadora y se acabó la historia. Y obras que no se empezaron o que se empezaron y no se... ¿Hoy no hay licuadora? No hay licuadora. Hoy el recurso llega para lo que es. Y entonces, o se aplica para lo que es. Luego, en el tema de seguridad, pues
tú conoces las cifras. Se ha usado el dinero para otras cosas desde hace años. Por eso tanta debilidad en materia de seguridad. En salud, una barbaridad. Nos consumimos el dinero de los medicamentos y de la infraestructura básica en salud. Y entonces encontré, cuando yo llegué, pues que no hay medicamentos en los hospitales ni en las clínicas. Y me comprometí a resolver el tema del abasto, cosa que estoy haciendo. En el que está peor la cosa, tiene un abasto del 85% en todo el estado. Y donde no esté pasando así, les pido que lo informen, me avisen, porque tiene que estar resuelto el abasto de medicamentos. Y además estamos invirtiendo en mucha infraestructura de salud, en todos los rumbos del estado, cosa que se debilitó mucho porque el dinero lo usamos en otra cosa. Revisando yo algún periodo vi que, pues no sé, 4,000 millones de pesos de los recursos para salud acabaron en otras tareas. Pero eso es lo que de pronto yo digo, yo sé que bueno, que hay que ver para adelante, pero a nadie se le van a fincar responsabilidades. Voy a terminar la auditoría, la estamos Auditoría. haciendo. Sí. No hay borrón y cuenta nueva, ¿eh? No es mi tema andar buscando culpables, pero no hay borrón y cuenta nueva. Porque además de pronto cuando el tema del reemplacamiento, que entramos por ese lado, que en redes sociales, aquí tengo 1,133 personas que participan y que están preguntando algo. Sí. Y ellos, una de las cosas que me dicen, bueno, ¿por qué nosotros tendríamos que pagar los errores de otros, los que nos han endeudado? Pagar los errores de otro, al revés, y esto es muy importante. Primero, el tema del reemplacamiento famoso obedece estrictamente a temas de seguridad. Que así nos lo han dicho Godoy, nos lo dijo Fausto. No es que te lo diga yo. Es un mandato, te voy a mandar el mandato del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En Michoacán no puede haber ningún vehículo que no se le cambien sus placas, porque de entrada, y es una cifra que la podemos corroborar a diario, más del 90% de los delitos que se cometen en vehículos con placas sobrepuestas o placas que no corresponde, o vehículos que no están debidamente registrados en la plataforma correspondiente. Entonces, por un lado está la norma general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que te obliga a reemplacar cada 3 años. Segundo, el mandato del Consejo Nacional de Seguridad, que eso no te escapas. Tercero, ¿qué vamos a hacer con el recurso que se recaude? Uno, va a seguridad, no a pagar deudas, va a seguridad pública. Porque yo le he comentado al público, o sea, a mí me encantaría, yo pago, siempre y cuando me digan para qué es. Exactamente, porque les vamos a decir exactamente para qué es, y no es para pagar deudas, es para tareas de seguridad pública, porque voy a construir en el estado 10 C5, empezando por el de Morelia, que será de los más modernos y avanzados del país, en Morelia, y 9 más. Pero además todo el sistema de vigilancia a través de arcos detectores y videovigilancia en por lo menos 120 entradas y salidas del estado. Aparte de el programa de cámaras que irá para las ciudades más importantes y la vigilancia aérea para conectar con todo el sistema de vigilancia tecnológica, o como se llame el concepto preciso. Luego, segundo destino, obras públicas, vialidades. Porque, por ejemplo, Morelia, necesitamos modernizar nuestras vialidades. Tienen un plan bárbaro, ¿no? Hay 2 proyectos que son muy, muy bonitos. Uno es la modernización del circuito Camelinas, que eso lo vamos a empezar muy pronto. Por cierto, si tú reemplacas, vas a andar pagando por allá en junio o julio, si bien nos va. Las obras van a empezar en 3 semanas para modernizar el circuito Camelinas. Solo el proyecto del circuito Camelinas vale 3,700 millones de pesos. Entonces, digo, guardadas las proporciones, pues esto contribuye, pero no es lo determinante. El magno proyecto o megaproyecto de hacer peatonal el centro histórico de Morelia. Eso, la mera verdad, para quienes queremos esta ciudad y pensamos en todo lo que se puede hacer con una joya colonial como esta, vale la pena este proyecto, y pues eso tiene otro costo igual o mayor. Hacer los parques lineales, el Río Grande, el Río Chiquito, o la calzada Ponce de León,
entre otras cosas, aparte de terminar las subidas y bajadas a Santa María, que es un dolor de cabeza. Pero ahora, ¿no son caras las placas en relación a otros estados de la República? Bueno, esa es la otra parte. Pues es relativo. Creo que no es la más cara. Pero aún pensando en eso, yo sé que un pago, Nacho, pues siempre afecta a la economía familiar y más para la gente más necesitada. Y entonces el secretario de Finanzas le ha instruido para que arme un paquete de estímulos. Un paquete de estímulos para que pues ayudemos a paliar el costo que signifique para una economía modesta de las familias. Porque no es lo mismo una familia que tiene un vehículo a más de años atrasados, que le tiene que cambiar su placa, a un vehículo último modelo o un vehículo de lujo. Entonces tiene que haber un proyecto de estímulos para ayudar, además también a los contribuyentes cumplidos. Pero eso lo vamos a anunciar en las siguientes semanas. Y el otro tema al que tú haces referencia, si tú sabes a dónde va el dinero, pues por lo menos, aunque no lo hagas con la sonrisa en la boca, pero no, pues ¿a quién le gusta pagar impuestos? Pues por eso se llaman así, pues. O sea, si no se llamarían gratis o se llamarían de otro modo, son impuestos porque se imponen lamentablemente. Pero yo creo que si le decimos a los ciudadanos en qué se va a usar, somos transparentes en su manejo y damos los resultados correspondientes, la gente va a ser comprensiva y nos va a acompañar en este esfuerzo. Porque yo quiero que Michoacán, Nacho, y yo creo que tú también, y la mayoría de los que nos escuchan, que ya dejemos esta situación en la que hemos vivido por décadas y demos el paso a un estado con estabilidad, con crecimiento, con instituciones sólidas, donde se respete y aplique la ley, donde se cumpla la ley, donde prevalezca el Estado de Derecho, donde tenga seguridad jurídica, seguridad pública, un Estado que pueda darle educación a los jóvenes, que a propósito le agradezco al señor rector aquí presente, porque con la Universidad Michoacana vamos a iniciar un proyecto para ampliar la cobertura de educación superior. Hoy andamos muy abajo de la media nacional y la universidad nos va a ayudar, el rector así me lo ha expresado y estoy seguro que el propio Consejo Universitario apoyará este esfuerzo para poner en marcha el campus de Lázaro Cárdenas, el campus de Uruapan, el campus de Zamora. Y yo les estoy solicitando que abramos otro en Zitácuaro para atender aquella región. Y junto con ello va el programa de becas. A propósito de los jóvenes, este año debo de entregar 50,000 becas salarios para igual número de jóvenes desde secundaria hasta la universidad. Ya tengo yo el recurso estatal, ahora vendrá el complemento federal. Vamos a entregar apoyos al campo, vamos a entregar este año por lo menos 1,000 tractores para mecanizar nuestra producción, vamos a arrancar los programas sociales, vamos a apoyar a la gente más necesitada, por ejemplo, adultos mayores con algún riesgo, una discapacidad o algún problema, o adultos mayores en desamparo. Mira, ayer que fui a una entrevista con tus colegas acá arriba, no diré nombre para cuidar la publicidad, pero al salir de esa plática, estaba una señora que me esperaba caminando en una andadera y me dijo, no tengo quien me ayude, tengo un hijo pero está casado y él apenas cumple sus obligaciones, ¿qué hago? Como esa señora hay cientos y miles. Vamos a arrancar ese programa de apoyo a las y los adultos mayores, a las madres solteras, fortalecer un programa muy bonito que se llama Un Comienzo Diferente, dándole su cuna y todos los materiales para que, sobre todo mamás adolescentes o solteras, tengan condiciones para que su hijo nazca bien y crezca bien, entre muchas cosas más. Se nos acaba el tiempo, no, ya lo sé, pero a mí me gustaría nada más, aplácate, me sentí Luisa María, pero bueno. Yo no sé hasta dónde Silvano Aureoles lee redes sociales. ¿Tiene tiempo? Pues una parte sí las leo. Dice José Pérez, cuando los políticos van a una televisora o una radio para ser entrevistados,
que ustedes nos entregan un cuestionario. Yo le decía a la gente que pues de ninguna manera. No, nada, aquí, y luego a Nacho, que es una institución en los medios, ¿quién le va a estar entregando yo un cuestionario? Mike Villarreal, don Ignacio, pregúntele en dónde está el nuevo comienzo y sobre todo las promesas de campaña. Valentín Bravo, ¿por qué si México es laico, por qué promover a un líder religioso? En este caso quiero suponer el Papa. Bueno, eso que le pregunten al señor cardenal o a la iglesia, no lo estamos promoviendo nosotros, esa es la iglesia que yo con todo mi respeto y además creo conveniente una visita tan importante de un líder de ese tamaño a Michoacán. Yo creo que respetando la libertad de expresión de todo mundo, yo creo que le ayuda a Michoacán la visita del Papa. ¿Vale la palabra de hombre de Silvano Aureoles? Pregunta otra persona. Depende, digo, siempre y cuando no me perjudique, dijo el tabasqueño, ¿no? No sé a qué se refiera, pero mira, Nacho, hay distintas circunstancias cuando tú muestras resultados y de todos modos te dicen, ¿y dónde están las promesas? Bueno, es que ya, si me explico, y habrá otros que pues les puedes explicar o les explicas a los ciudadanos y entonces te dicen, tienes razón, o sea, cuando alguien realmente está en ese ánimo, pero si no, pues es como aquel dicho de que todos quieren que el toro te corría, ¿no? O sea, entonces ahí no puedes hacer mucho y en esto de las redes es muy socorrido de que hay quienes de plano se cuestionan hasta por qué nacieron, ¿no? Y también se vale, pues es parte de la diversidad y la pluralidad. Muy bien, bueno, pues en principio... Pero resultados hay, y mis promesas de campaña, digo, habrá que revisarlas, pero prácticamente todas están en marcha. Yo tengo aquí una relación, por ejemplo, de estos primeros 90 días o 100, de 20 cosas hechas ya con resultados. Hay una razón también, una situación. La clase política no le cae bien a un amplio espectro de la población y es normal, digamos, no debiera ser, pero también así es. Entonces, mis respetos para los que opinan y difieren, bienvenida a la diferencia y la pluralidad, pero también es importante que se revisen los resultados. ¿Cuándo habíamos llegado a estos niveles de certeza en un solo tema, seguridad pública? Entonces ya si de plano está difícil, pero... Bueno, el tema es de todos modos es de que un poco más de 100 días, falta aún obviamente mucho por hacer y creo que todos tenemos que trabajar desde nuestros lugares, desde nuestras trincheras, ¿no? Y desafortunadamente aquí en Michoacán, siempre digo, le ponemos un problema a cada solución. A veces los problemas de Michoacán somos precisamente los michoacanos. A un sector de la población, y luego también ustedes los comunicadores les da mucho por pegarle a la clase política, ¿a poco no? Estaba escuchando un programa... Sí, es que es tan rico, hombre. Estaba escuchando un programa de radio y decía una conductora, a propósito de que cierran las puertas, digo las calles, ¿no? Pues sí, pues que lo cierren a todos, porque vemos cómo donde viven exfuncionarios y políticos, ahí también lo cierran y ahí no se dice nada. Yo digo, a lo mejor ni siquiera vive algún exfuncionario, algún político ahí, pero a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Digo, entonces eso también es entendible y es parte de la enorme y hay que cuidar esta situación de derecho a disentir y a criticar y a opinar, es lo más sagrado que tenemos. Gobernador, pues muchas gracias por visitar nuestra universidad, Radio Nicolaita. Está con nosotros el señor rector, varios funcionarios de nuestra universidad. Y muchas gracias además por el apoyo que se ha brindado en estos últimos meses, por supuesto, a la universidad. Atendiendo las gestiones oportunas del señor rector y de las autoridades de la universidad, y es que todo nuestro respeto y reconocimiento a la universidad, que más para mí es muy honroso venir a platicar contigo de estos temas, a las instalaciones de la universidad, y queremos a la universidad. Es, yo creo que de las instituciones más valiosas que tenemos. Hay que cuidarla, hay que ayudarle, y además el señor rector tiene todo mi apoyo y respaldo porque ha tomado decisiones muy valientes, y su postura coincide mucho con la mía coincide mucho con la de él, de poner en orden las cosas, de arreglar lo que no se ha arreglado,
y que eso nos permita pues tener mejores condiciones para cumplir con una misión tan importante, que es formar a las presentes y futuras generaciones, a nuestros jóvenes michoacanos, o de muchos estados, porque la universidad recibe a jóvenes de 17 estados de la República. Entonces, la verdad, mi mayor reconocimiento. Y muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, gobernador, y bueno, muchas gracias al público que se ha quedado todavía, gracias a nuestros compañeros de la programación, y bueno, pues mucha suerte, mucho éxito. Agradecerte mucho, porque además sé que extendiste un poco el horario del programa, y eso es una distinción, Nacho. De verdad, muchas gracias, y pues felicidades por el éxito en tu programa. Muchas gracias, no, pues agradecerle a Raimundo, y obviamente aquí está el jefe, el señor rector, ni modo que no. Gracias. Todo el equipo. Muchas gracias. IM Noticias.